La solución no está en mí. Voy a decirles aquí entre nos, parece que en mí está el problema. En mí están las necesidades y la solución está en Él. Pero nos han convencido, la solución está en ti, tú tienes la fuerza. Es mejor decir, Señor, yo soy incapaz, yo no puedo. Ven y enséñame, guíame. Recordando que Él no nos quita el timón. Entonces nos quedamos con esta frase, se la repito, mire, póngale cuidado, la solución no está en mí, está en Él. Vamos a examinarlo un poquito, qué es lo que nos han planteado con los hermanos de la Junta. La solución, note, ahí está en negro, ¿la vieron? Mírenla, aquí. ¿Se alcanzan a ver aquí? La solución no está en ¿quién? En mí. ¿Está en quién? En Él. Y adrede tenemos aquí luz roja, cuidado, mientras que aquí es luz verde. Si de verdad viene de Él, luz verde. Pero ahí es donde viene el problema. La parte que está en mí, que es humano, entonces esa es la agencia humana. Y lo que viene de Él, si es del Señor Jesucristo, entonces será la agencia divina. Y les voy a echar un baldado de agua fría. Todos los seres humanos viven así, solamente que Él no es siempre es el Señor Jesucristo. A veces Él es una entidad demoníaca o alguna cosa que Él ha deificado, lo ha vuelto su Dios. La Biblia dice aquellos cuyo Dios es el vientre. Entonces piensan con la barriga, ¿qué voy a comer? Es decir, ¿cómo satisfago mis necesidades? Y su Dios se vuelve en sus necesidades y hace lo que sea para conseguirlo. ¿Han visto ustedes personas trasnochando en medio del aguacero, recogiendo cartones, botellas, cosas y armando unos carros impresionantes para ir a vender reciclaje? ¿Eso es para comer? No. La comida la consiguen fácil. Allí le regalan un tarro de sopa, allí le regalan unas papas y consiguen regalado. Todo eso lo hacen para poder sostener el vicio. No todos, desde luego. Algunos han construido casas, tienen hogares, pero como están en ese ambiente, ¿para qué me baño? ¿Para qué me voy hasta la casa si puedo dormir en la carreta? Y no se da cuenta que su apetito, su deseo de satisfacer un vicio u otro, se está constituyendo en el motor de su vida. No quisiera estar ahí. Impresionante ver cómo en la calle del Cartucho, después en el Bronx y ahora en la indigencia, usted a veces encuentra personas que son profesionales, pero no pueden ejercer porque hace rato pensaron que eso no tiene sentido. Lo mejor es ser habitante de calle. Aquí no pago arriendo, nada. A veces uno se moja, pero no tiene que controlarlo nadie, aparentemente. Porque la calle es una selva, es una jungla, ¿no? Pero nosotros tenemos que mirar muy bien. Por eso quiero invitarlos a que reflexionemos sobre eso. Santiago 3, del 13 al 18 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Si no, yo soy un hijo de Dios, yo me sé la Biblia, pero usted vive con celos, amarguras, contenciones, peleas allá en su corazón, aunque por fuera sonría y tenga el cauchito bien puesto para decir, hermano, Dios la bendiga. Bendiciones, hermanito. La paz de Cristo. Cristo te ama, pero por dentro, uy. Entonces no se engañe, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Es la palabra de Dios. Usted mire y verá que eso pasa. Pero la sabiduría que desciende de lo alto, esa que vino, recuérdelo, esta sabiduría que viene de lo alto, que traspasa la agencia humana, que surte la agencia humana, nos pone el querer como el hacer y llega y nos comienza a orientar. Esa sabiduría es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, definitivamente nosotros miramos qué produce la sabiduría que estoy manejando. ¿Le estoy haciendo caso a la escuela psicológica fulana de tal? Bueno, que ellos le respondan. Yo tuve un fracaso fuerte cuando mi hijo mayor llegó un momento en que me dijo: padre, es que yo no quiero seguir siendo cristiano. Yo, ¿qué pasó? Mis hermanos ponían como ejemplo a mis hijos, a sus hijos. Mire los hijos de su tío, mire a Andrés, mire. Y yo pues los hacía llorar hablándoles. Mi esposa usaba mal la vara. Algún día uno de ellos me dijo: Santiago, si me oye, pues él sabrá que fue así. Nosotros preferimos que mi mami nos pegue y no que su merced nos hable. Total, que era que con la palabra puede uno pegar duro, ¿no? Sin maltratar físicamente, pero eso no produjo el fruto apacible de justicia que yo esperaba. Cuando uno quiero seguir siendo cristiano, dije: pero ¿cómo? Me tocó revisar, muestre yo qué he hecho. Y algunas hasta había predicado sobre eso, que a los niños no hay que pegarles, no hay que ser inteligentes y todo, porque creí que lo estaba logrando. Pero cuando vi que no estaba el fruto apacible de justicia, me tocó devolverme y encontré lo que dice la palabra, ¿no? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Y cuando los hermanos alzan a la niña o al niño para llevarlo y que se esté quieto, el niño arma porque no es bueno. Y para el papá dice: ay, tener que tenerlo aquí, mejor no vengo a culto. No, venga. Y si no logramos controlarlo, pues bueno, pero nos lo aguantamos. Pero es que la disciplina al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué me tocó decir? Señor, yo fracasé. Porque tú dices: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y yo veo que mi hijo me dice: no quiero seguir siendo cristiano. El fracaso es mío, no es que tu palabra falló. Entonces comencé a mirar, claro, yo estaba equivocado. Mi agencia humana andaba mal. Y era cristiano, pero no le había dado la importancia a los consejos que el Señor tiene. Tocó comenzar a ponerle lupa y a estudiar y a orar y a leer y a mirar. Y algún día tocó decirle: bueno, mi muchacho, esto cambió. De aquí en adelante vamos a usar ejemplo, enseñanza, amor y disciplina. Porque si os deja sin disciplina, entonces no sois hijos sino bastardos. ¿Y qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Vamos a hacerlo en el temor de Dios, vamos a hacerlo así y así. Voy a esperar llanto de dolor, aclarar el motivo, acontecimiento personal. Todos los 8 pasos que vimos alguna vez. Si hay que repetirlo, lo repetimos. ¿Sí? Yo no tengo problema en que usted, aunque aquí hay muchos hermanos que usted le pregunta y dice: sí, mire hermano, lo que pasa es que la verdadera instrucción es como una mesita que tiene 4 patas y se lo cuenta bien. ¿Sí? Entonces me tocó decirles a ellos eso. Después pedirles perdón, primero pedirles perdón, decirles: yo les fallé, su mami tenía razón y vamos a hacerlo así. Entonces ya no tuvo que volver a dar vara, solo en mi ausencia, yo me encargué de eso. Y entonces comenzaron a organizar las cosas. Y ya había pasado tiempo, pero gracias a Dios que funciona. Uno baja la guardia y no lo hace con alguno y comienza a notar que surgen las inquietudes que no queremos. Por eso es bien importante, miren la pantalla por favor, que le pongamos mucho cuidado a esto. Es decir, pongámosle la lupa, ¿sí?, a este Él. ¿Quién es el Él? Que me ayuda, que me dice la verdad. Claro, usted está diciendo: el Señor Jesús, ¿de verdad? ¿Diosito? ¿Los ángeles? ¿Los santos? ¿Divinidades que el mundo ha acuñado? Bueno, ¿qué encontramos nosotros en la palabra? El Salmo 20, versos 7 y 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tienen una confianza puesta allí. Su Él son los carros y los caballos.
Para nosotros no. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Miren lo que dice en Segundo de Reyes. Hay dos textos que quiero compartirles para que los disfrutemos. Segundo de Reyes 9, de capítulo 2, del 9 al 14. Es la historia la historia de Elías y Eliseo cuando ya se van a despedir. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Yo les pregunto, hermanos, ¿sí existirá un profeta con autoridad para decir pídeme lo que quieras que yo te lo doy? ¿O el único que puede darse ese lujo es el Señor? Pero como el Señor habla por medio del profeta, entonces ¿quién le estaba ofreciendo eso a Eliseo? El Señor, a través de Elías. Y Eliseo fue inteligente, fue sabio con su condición humana. Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. De pronto porque en una humildad de corazón verdaderamente doblado en la presencia de Dios, él pensó: para hacer lo que tú haces, yo necesito el doble de lo que tú tienes, porque yo no soy tan bueno como tú. No es yo quiero el doble de milagros, yo quiero resplandecer, superarlo. No, el discípulo no será superior al maestro, mas si fuere perfeccionado, será como su maestro. Bástele al discípulo ser como su maestro. Si quiere estudiar guitarra, hermano, yo le puedo ayudar. Yo le explico cómo funciona la caja de resonancia, el mástil, le puedo hablar de los trastes, por qué la distancia, por qué la tensión y el diámetro de la cuerda y la densidad para poder dar la frecuencia que usted quiere, y hasta ahí llego. Pero ya cómo se acompaña y todo, ya de eso, por ahí una cosita bien mal tocada. ¿Y usted quiere ir más allá? Búsquese otro maestro, porque yo ya no di más, llego hasta ahí. Es posible que el otro maestro le dice: mire, los dedos se ponen así. Bueno, ahí podría decirle: el dedo pulgar es un apoyo en el mástil y los otros son como palancas. Pero no deje el dedo aquí, que los dedos tengan que trabajar incómodos. No, póngalo en esa condición y usted dice: bueno, listo, ¿y ahora cómo son las tonalidades? Yo sé la y no más. Entonces, todo lo que sea por la y que sea un ritmo de ranchera, con gusto. Bueno, de pronto también una marcha, pero pare. Pero usted quiere tocar flamenco, paso doble, no, tiene que buscarse otro maestro. Y es posible que ese maestro no le pueda hablar de la frecuencia, de la densidad de la cuerda, de la longitud, de la tensión, porque él no es físico, él es músico. Entonces, si alguien que ya sabe tocar quiere conocer la parte física del proceso, pues búsquese otro maestro, porque el de allá no le va a ayudar. No es que tiene que llegar primero el uno o el otro, no. Todo depende de qué es lo que estamos buscando. ¿Quién es el él? Ese al que le reconocemos que la solución está en él. ¿Será el capital? ¿Será la educación? ¿Será la familia? ¿Qué será? Entonces Elías le dice a Eliseo eso: pídeme lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y él dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Más si no, no. Y entonces Eliseo ni parpadeaba, ¿no? Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, se atravesó entre los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Nos hemos dicho que un carro de fuego se llevó a Elías, el carro de fuego lo separó. Y Elías subió en un torbellino al cielo. No está en el cielo. Quítense eso de la mente, porque la Biblia lo define. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, ¿dónde está Elías? Todo menos en el cielo. Por ahí hay una carta que escribió después de este acontecimiento, se la manda a un rey, dice: entonces estaba en otra parte. Dios se lo llevó y se lo retiró, porque ya no va a ser profeta, ya tengo aquí un profeta. Y entonces, cuando vino eso, viendo Eliseo, clamaba. Oigan la expresión de Eliseo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Estoy asustado. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán.
Y tomando el manto de Elías, oiga, el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así hubo golpeado del mismo modo las aguas, se separaron de un lado y a otro lado, y Eliseo pasó. ¿Qué le está diciendo el Dios de Elías? Ya no soy el Dios de Elías, soy el Dios de Eliseo. Anoche revisen la predicación. Quédate aquí que yo voy para Belén. No, viejo, bebe tu alma que yo no te dejaré, no estoy listo. Cuando a uno le dicen va a salir a servir en tal parte, yo todavía no estoy preparado, déjeme más tiempito aquí al lado del pastor, me falta. Pero sí hay quienes dicen, listo, para las que sea. La gente como él sabe que no es así. Y hay otro pasaje para mirar qué es lo que quiere decir. ¿Qué es lo que quiere decir eso de Padre mío, Padre mío? En Segundo de Reyes, capítulo 2, del verso 9 al 14. El siguiente, Segundo de Reyes 13, del 14 al 21. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel. Entonces, ¿quién es el que está enfermo ahorita? Eliseo. Y ya va a morir de eso. Y vino Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, Joás, delante de Eliseo, dijo: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Las mismas palabras, ¿no? ¿Se aprendió la cancioncita? ¿O qué es lo que quiere decir esa expresión? Es un hebraísmo, y por eso pues uno con español no la entiende, ¿no? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Eso qué querrá decir? Eso no lo usamos nosotros con tanta frecuencia. Pero ¿qué es lo que quiere decir? ¿De qué nos sirve tener carros de guerra, tener gente armada, si no tenemos quien nos diga de parte de Dios si hay que salir a la guerra o no? ¿Cuántas armas tenía David para salir a pelear con Goliat? Nada. Su zurrón pastoril, 5 piedras y la honda. ¿Y qué traía el gigante de 2,96? Casi 3 metros. Este bafle hasta la parte de arriba no alcanza a tener los 3 metros, más o menos. Y era un corpulento hombre de guerra, ¿no? Con armas, la sola punta de la lanza pesaba una arroba. La cota de valla que llevaba como un bulto de cemento, por el peso, y con eso se movía con qué agilidad. Y el otro con una ondita y unas piedras. Yo le dijo: no, tú vienes a mí con espada, con yelmo, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, saber que Dios me va a dar la victoria, no importa con qué voy a ir. Pero así tenga todas esas armas, y Dagón es el que le dice al filisteo: vaya, mate ese perro. ¿Con cómo lo defiende Dagón si Dagón no es Dios? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Tener armas o tener la voz de Dios que nos oriente cómo manejarlas? ¿Qué es mejor, hermana? ¿Ser bien bonita o tener un Dios que le diga cómo usar la belleza? ¿Qué es mejor, hermano? ¿Tener buen capital o tener un Dios que le diga cómo usarlo? Porque eso que es nuestra fortaleza puede convertirse en nuestra mayor debilidad. ¿Sí? Con cuánta facilidad nos ponemos arrogantes cuando nos dan un poquito de poder. ¿Qué es mejor? ¿Que nos den un cargo poderoso o tener un Dios que nos guíe? Que nos diga qué hay que hacer. Entonces Joás tiene ese miedo y dice: pero Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿De qué me sirve ser el rey, tener todo eso, si tú te me mueres? Y le dijo a Eliseo: toma un arco y unas saetas, unas flechas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Sabe obedecer al profeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. ¿Usted nota que tiene la mano en el arco?
Aquí está la flecha y Eliseo pone las manos y dice esto: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. ¿Cómo es el cuadro? Aquí está el arco, aquí está la flecha, el oriente nuestro aquí está a ese lado, Montserrat, los cerros orientales, ¿cierto? Entonces, ¿qué le dijo? Abre la ventana hacia el oriente. Entonces, si estoy aquí, voy a disparar hacia el norte, ¿cierto? Y al norte era donde estaba Siria. La ventana del arco es esa parte que se abre cuando extiendo la cuerda. Entonces dice: apunta, ahora sí dispara. Y cuando disparó, claro, cayó por ahí, no llegó hasta Siria. Pero vino la profecía que él dice: eso es lo que uno necesita saber, si se puede o no. Y tirando, dijo Eliseo: saeta de salvación. Y le volvió a decir Eliseo al rey: toma las saetas, las que te quedan ahí en el carca, en la aljaba. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Si esta bobada, ¿para qué? Si es ir a pelear con los... ¿Quién sabe qué pensó? Lo cierto es que golpeó 3 veces. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado... Al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué es mejor? ¿Tener unas buenas flechas, un buen arco y saber qué hay que hacer es contra Siria? ¿O tener un profeta que le diga: oye, golpea la tierra? Y dice: pero ya 3 veces, ya qué más, ya por testimonio. Pero dele hasta que le diga: bueno, ya para, ¿no? Yo voy a culto el martes. Porque es que si tan seguido eso me puede hacer daño. Golpee más de una vez en la semana, hermano. ¿Cierto? 2, 3, 4, 5, 6. Yo me alegro tanto con los hermanos que están en todo. 5 de la mañana ya están abriendo. Llegó el domingo y aquí están sentaditos. Y están en todo. Gracias a Dios, porque con ellos Dios puede hacer maravillas. Y creemos que fue acierto nuestro. Algo más que tenemos que ver. Aclaremos un poquito eso de la agencia humana y de la agencia divina. La agencia humana y la agencia divina, ese el que vamos a tener que resolver, tiene que ver justamente con esta expresión. Ayúdenme a leer. No, lean bien, por favor. No tiene tilde. Hermano, ¿y usted a quién está esperando? ¿De dónde viene mi socorro? Es claro, estoy esperando de dónde viene mi socorro. No es una pregunta, y si no tendría signos de interrogación y una tilde en la O. Pero nosotros somos muy dados a decir: yo ya pregunté. No, ya lo damos por hecho. Mi socorro viene de mi carrera. Mi socorro viene de la tarjeta de crédito. Entonces la agencia humana podríamos ver nosotros, como encontramos en la Escritura. Para poder resolver, respondamos ahora sí la pregunta: ¿de dónde viene mi socorro? No lo dé por hecho, cuestiónelo. De pronto viene de mi propio yo. Es posible que para alguien venga su socorro de su propio yo. Yo, la fuerza, ¿no? La Biblia dice en el Salmo 21, 1 al 8: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?
Y allá da la respuesta, pero quedemos ahí. ¿De dónde vendrá mi socorro? En el Salmo 27 y 8 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Es decir que el salmista no está diciendo la fuerza está en mí, sino que está diciendo que alzaré mis ojos a las fortalezas, a los montes, a lo inconmovible. ¿De dónde vendrá mi socorro? En Lucas 18 dice la palabra: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Note que hay gente que confía en sí mismo. Pero también podríamos tener que no, yo confío en mi familia porque yo soy de la familia fulano de tal, ¿no? En Jeremías 17, a partir del verso 5, así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno conforme a su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, en mi familia, en la sociedad, puedo confiar en mi cultura. Los elementos culturales me van a poner por encima de la palabra de Dios. O yo tendré que decir: cultura, qué pena, pero esto se sale de la Biblia y lo hemos hecho ancestralmente, pero hasta aquí llegó, no podemos. No, eso no está bien. La palabra dice es esto, ¿no? En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, entonces vamos a mirar que para otros no es yo, no es mi familia, no es la cultura, no es la sociedad, pero es que yo tengo unas divinidades en las que confío. Yo tengo mis dioses. Dice la palabra: ¿qué digo pues? ¿Que él es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Pero hay gente que confía en sus divinidades y no las suelta. Las lleva en la billetera, las lleva en el cuello, las lleva en el tobillo, porque cree que eso lo protege. Pero Dios dice: no. En Juan 10 vamos a encontrar, miren la pantalla por favor, ese le vamos a poner ya no luz roja, cuidado, peligro. Tomemos ese con luz verde y volvamos al comienzo. No de dónde vendrá mi socorro, sino de dónde viene mi socorro. De dónde viene mi socorro. ¿De quién debe ser? Pues del Señor Jesucristo.
Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Y no se dieron cuenta. ¿Por qué? Porque su tradición era su él. No era la Torá realmente, eran sus tradiciones. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oiga, ¿quién es el que se pone a prometer todo eso? Y para que queden otra vez, pero al fin que si eso no es. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. No dijo somos dos, sino uno somos. ¿Por qué? Porque ese Jesús que estaban viendo era, ayúdenme a contar, hermana, lo manifestable de Dios. Lo que Dios pueda manifestar, lo manifestó desde la creación con su poder y deidad. Lo manifestó como un ángel que visitó a Abraham, lo manifestó como un ángel que visitó a Manoa, como unos hombres que visitaron a Abraham como un hombre. Pero eso fue algo temporal. Pero la manifestación más grande fue cuando vino en carne a salvarnos. Por eso en Jesucristo dice la Biblia que en Él habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Entonces, gracias al Señor que encontramos nosotros dónde está nuestra solución. Pero reflexionemos un poquito sobre esto. Han oído campañas que dicen: si va a manejar, no tome. Y lo que deduce la mente humana es: si no va a manejar, pues tome. Es decir, que manejar y bebida no van de la mano. Entonces, ¿por qué cuando una persona desobedece, Dios es culpable? ¿El gobierno es culpable? Uno le dijo: si va a manejar, no tome. ¿Quién le manda a ponerse a tomar si va a manejar? Mire cómo terminó ahí ese accidente. Pero hay gente que sigue culpando a Dios, que son capaces de decirlo en cualquier funeraria: Dios, ¿por qué se lo llevó? Hombre, yo no me lo llevé, es que el borracho se estrelló. ¿Cómo se pone a montar en moto a esa velocidad y embriagado? O con bebidas alcohólicas o con otros estupefacientes o lo que sea, pero no iba en sus cabales. Se dejó embriagar con su adrenalina. Voy a superarlo, voy a pasar ese ¡pum! Se estrelló. El designio de Dios, la intención, el propósito de Dios es mantener unida la pareja, ¿cierto? Por eso se inventó la sexualidad. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Oiga esto: que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias. Es decir, otra no, y si es con su esposa, no pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque tiene que mirar la mujer de su hermano. No lo engañe, no lo agravie, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha dado Dios, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces, ¿Dios para qué inventó ese atractivo y ese deleite? ¿Para que la gente se enrede en pecado? ¿O para qué? Pues para fortalecer, mantener unida la pareja. Y si una pareja oye que ese es el pegantico que Dios puso y deja de vivirlo, después no se extrañe de que alguno de los dos pueda estar encontrando a alguien que le satisface lo que en la casa no encontró. Pero no fue para que nos hiciéramos daño y nos corrompiéramos. Y creo que apareció el acetato que anhelamos. Entonces, cuando algo sale mal, ¿a quién culpo?
Hay quienes se embriagan con la melancolía, con la tristeza. Yo soy lo peor, porque claro, me dijeron, tú tienes la solución y no pudo. Yo soy una basura, soy un inepto, yo no puedo. Y se culpa a sí mismo. Pero es que mis papás, es que mis amigos, ¿a quién culpo? Otros se atreven a decir, es que Dios. Nosotros somos un poquito folclóricos y culpamos a los demonios. Uy, es que el diablo es tremendo, hermano. Uy, le hace a uno unas. Entonces yo digo, resístalo y huirá de vosotros. Cuando algo sale mal, ¿a quién culpo? Señor, guárdame de las malas influencias, ni de mí mismo, ni de la familia, ni de la sociedad que nos rodea, ni de la cultura que es mucho más grande, más permanente, que tiene folclore, que tiene idioma, que todo. No, es que los latinos somos así, no. Guárdame de las malas influencias. A toda hora nos insisten, disfrútelo, gócelo, esto es lo que se vende. Pero no, ayúdame, Señor, guárdame de las malas influencias. ¿Estoy haciendo daño a mí mismo o a otros? Porque Dios no quiere que nos dañemos ni que dañemos a otros. Entonces, cuando yo me pregunto eso, digo, entonces la cosa va mal. Mi fruto no está bueno, porque yo me siento bien, pero estoy dañando a otro. Si usted se pone a enamorar de mentiras a una niña y la pone a ella que, ay, y entonces ella corre y le trae, le ayuda a servir y lo atiende, y usted dice, me conseguí una sirvientica. No la engañe. Dios no está de acuerdo. La está dañando a ella y se está haciendo daño a sí mismo. No, que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ese coro que cantamos, Él es mi paz, Él ha roto todas mis cadenas, las que yo me puse, las que me puso la familia, las que me puso la sociedad, las que me puso la cultura, las que me impusieron mis divinidades, mis dioses, mis ídolos, mi religión, y también las que hayan impuesto los demonios. El Señor rompió todo eso. En la cruz del Calvario nos libertó. ¿Cuál es la fuente de mi sabiduría? Hermano, es que yo tengo 2 carreras, 2 especializaciones, 3 y tengo. La fuente soy yo. Cuidado, porque el corazón es engañoso y perverso. Es mejor decirle al Señor, ¿de qué me sirve todo esto? ¿Recuerdan cómo dijo Pablo? En cuanto a la ley, fariseo, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. Y hablo 3, 4 idiomas. Pero todo eso y el celo por mi religión lo tuve por basura para alcanzar el conocimiento del Señor Jesucristo. Colosenses 1:9 nos ayuda a mirar cómo se toma esa decisión. Bueno, Jesús rompe las cadenas. Si alguien no sabía, se lo cuento, sí. Él rompe las cadenas. Yo estaba encadenado por el cigarrillo y tenía 14 años y me gustaba muchísimo. Y la noche que me entregué al Señor, al otro día ya me fastidiaba el olor del cigarrillo. El billar en donde me metía a hablar porquerías con mis amigos, me da una vergüenza. Yo cómo me metí ahí, Señor, qué pena contigo. Porque de verdad Dios hace una obra como el que voltea una arepa, ¿no? Quedó lista, no le falta, pero ya se notó que el Señor rompió las cadenas. Y un texto para que reflexionemos y lo dejemos en nuestra memoria. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos de plata, llenos de profesionalismo, llenos de riqueza, llenos de inmuebles, llenos de muebles, llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, largura de ánimo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos en Jesucristo redención por su sangre, el perdón de pecados,
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Es decir, está diciendo el apóstol, damos gracias a Dios porque se manifestó en carne, nos salvó y ahora nos guía para estar con Él para siempre. Porque Él es el mismísimo Dios manifestado en carne. Por eso, si queremos agradar en todo, llevando fruto de buena obra, nos toca usar esa sabiduría que viene de Él, no la que viene por ahí. Entonces, ¿quién es mi Él? ¿Quién es su Él? ¿Quién es el que me ayuda en lo que yo no puedo? Porque la responsabilidad es compartida. Dar buen fruto es una cuestión compartida. Pero en esta semana estábamos diciendo, ¿la solución está en mí? No. Casi que ahí está el problema. La solución está en Él. Pero digámoslo con propiedad, en el Señor Jesucristo. No en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Nosotros le podemos fallar. No es en el pastor. El pastor es un ser humano que puede fallar. Pero el Señor Jesucristo es Dios y permanece para siempre. Dios los bendiga, hermanos.